Buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, la última del mes de junio. El mes de julio tendremos vacaciones y el mes de agosto también. Estoy un poco cansado, así que me vendrá muy bien descansar y ocuparme de otros asuntos que tengo pendientes. Hoy vamos a a ocuparnos de una de las pesquisas que únicamente en la ocasión anterior en la ocasión anterior señalábamos como una de los luces para la investigación de la supuesta locura de Joyce, que Lacan dio y la han dado otros autores, que es, está relacionada con la pareja Joyce y su hija Lucia Joyce, la relación entre ellos. Hablamos de una serie de cuestiones en relación con el cuerpo, con el pensamiento, con las palabras impuestas, con las epifanías, con una serie de cosas. Bueno, a mí me parecía que seguir la pesquisa de esta relación tan singular entre Lucia, la clarividente, y su padre, James Joyce, el cegato, por decir así, tiene algo que enseñarnos, o bastante que enseñarnos, no solo sobre la supuesta locura de Joyce, sino también sobre la cuestión de la creación en general. Ya llegaremos ahí cuando sea el caso. Por tanto, hoy nos vamos a concentrar ya en esta mujer, en Lucia Joyce, y tendremos que leer bastante sobre ella para informarnos de quién fue, qué hizo, qué no hizo, qué relación tuvo con su padre. Es esta mujer. A ver, esta mujer vestida de pez, ah, con un traje que ella misma se confeccionó cuando concursó eh, en un concurso de baile, porque llegó a ser bailarina de ballet moderno, contemporáneo, incluso el traje que confeccionó para su debut y su concurso en Le Bal Bullier. Bueno, ya llegaremos a todo eso. Al introducirnos en el mundo de las biografías, conviene decir algunas cosas que ya he señalado, al menos como sugerencia, en otros momentos. Y es importante tener esto en cuenta. Por tanto, las primeras palabras las voy a dedicar a la cuestión del fantasma o de la fantasía, ¿no? Porque he señalado aquí 10 puntos generales sobre esto por la divergencia en cuanto al enfoque y en cuanto a las interpretaciones que se dan a menudo de las biografías. Incluso, por ejemplo, la de Freud, ¿no? Sobre Freud se han escrito unas cuantas biografías y hay algunas muy agiográficas, es decir, que lo elevan a los altares, como la de Ernst Jones. Hay otras más críticas y hay otras incluso demasiado críticas, en fin. ¿Acaso los autores manejan datos distintos? ¿O quizás los interpretan de forma distinta? Y si los interpretan de forma distinta, ¿por qué se da este hecho? Bueno, ahí está toda la cuestión. Esto permite entonces hablar también de que cuanto sabemos de la relación entre Lucia Joyce y James Joyce proviene de una serie de estudiosos y que esos estudiosos en general interpretan la realidad o interpretanlos como hacemos todos naturalmente desde un punto de vista. El punto de vista de los biógrafos y de los estudiosos, en menor medida de los científicos, porque tienen un método muy constreñido y que apenas permite salirse de sus esquemas, pero en general la gente que escribe ensayos, etcétera,
tienen un punto de vista. Y es un punto de vista que a veces no es el punto de vista más objetivo, tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Pero ¿de dónde proviene ese punto de vista? Pues precisamente el punto de vista de estos sujetos corresponde con lo que se puede llamar la fantasía en términos freudianos y en términos lacanianos, en términos más franceses, porque fantasía se traduce en francés como fantasma, es lo que se llama el fantasma, ¿no? El fantasma, por decirlo rápido, es la manera de ver de cada uno, el punto de vista de cada uno, cómo ve cada uno la realidad, cómo ve cada uno el mundo, cómo se ve cada uno a sí mismo, ¿no? Las gafas con las que miramos el mundo. Si yo me pongo estas gafas que son para leer, pues veo, a la larga, veo las cosas con una cierta deformación. Esa deformación proviene de determinada fantasía personal muy, digamos, acrecentada y con un poderío muy grande sobre mí, que me hace ver las cosas de determinada manera. Ahora entenderéis que quiero decir todo esto desde un punto de vista más práctico, ¿no? Como os decía, en la educación científica en la que hemos recibido, lo primero que nos dicen cuando entramos en la facultad, sobre todo cuando entramos en los laboratorios, yo tenía un profesor, el doctor Ramón Vallés, que decía, cuando se entra en el laboratorio, al ponerse la bata, uno deja la ideología colgada del perchero. Bueno, pues casi nos aproximábamos a eso cuando hacíamos ciencia ficción, pero en realidad suponemos que existen campos donde el fantasma de cada uno interviene menos, pero en general en este mundo nuestro interviene bastante. O sea que, bueno, podemos decir que en el mundo donde hay un método muy estricto y todo esto, es posible separarse de nuestros prejuicios, de nuestros deseos, de nuestras hostilidades, etcétera, etcétera, y bueno, dejarlas a un lado. No es posible hacerlo del todo, desde luego. Pero bueno, otra cuestión que quería deciros. No es posible hacerlo del todo, digo, aunque vale la pena seguir esa regla, ¿verdad? La regla, cuando uno se dedica a hacer trabajos más o menos objetivos, la regla científica que te obliga, se puede decir así, a descartar casi completamente la subjetividad. Digo casi completamente, pero eso no es una cosa completamente posible. Y en nuestro mundo, que estamos un poco más separados del mundo de lo que es la ciencia, es decir, de la biología o de la química o de la física, la parte más menos especulativa de las matemáticas, pues ahí en realidad estamos más sujetos a estas gafas, a este tipo de fantasmas que nos hacen ver el mundo de determinada manera. Las posiciones fantasmáticas, las gafas desde las que contemplamos el mundo y nos vemos a nosotros mismos, suelen estar muy presentes, como decía antes, en los estudios biográficos. En el de Carol Schloss sobre Lucia Joyce es muy evidente. Luego lo trataremos y lo señalaremos antes de entrar en el análisis que hace de esta mujer. Tendremos que detectar el punto de vista desde el que lo hace, ¿no? Un autor toma partido por una cosa, otro toma partido por otra, etcétera, etcétera. Un autor, por ejemplo, en el caso de Joyce, toma partido por alguien de la familia de Joyce contra otro, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué aparecen ese tipo de partidismos? Bueno, ese tipo de partidismos están dentro del mundo de la subjetividad de cada uno y forman parte de la metralla o de la trastienda según la cual nosotros elegimos determinado tipo de personas, admiramos determinado tipo de personas, nos caen fatal determinado tipo de personas, ¿no? Entonces esto, bueno, hay que pulirlo mucho para ser un poquito objetivo, sobre todo cuando escribimos, cosa que no es nada fácil, ¿no?
El libro del que vamos a hablar, entre otros, pero especialmente el de Carol Schloss, la relación entre Joyce y Lucia Joyce se pinta como una apasionada historia de amor, una singular historia de amor, ¿no? Uno se pregunta hasta qué punto esa relación fue así o es una imaginación de la autora que quiso ver esa relación así, ¿no? ¿Por qué domina tanto en su biografía, en la relación de Joyce y su hija, esa perspectiva amorosa, ¿no? Vamos a dar un paso más y lo entenderéis ahora. Hay un director de cine que a mí me gusta mucho, o quizás es de los pocos que sigo con mucha atención, o con mucha atención, que es Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, como todos los directores de cine, tiene su fantasma. Es decir, él ve el mundo desde un punto de vista. Desde su punto de vista. Y es un punto de vista que quizás él no se dé cuenta, pero los demás que vemos sus películas nos damos cuenta de que siempre cuenta la misma historia. ¿Qué historia cuenta Tarantino? Tarantino siempre cuenta la historia de una venganza. Es decir, todas las películas de Tarantino, o bien el argumento global es una venganza, o bien los personajes en algunos momentos cumbre de la película son venganzas lo que hacen. Es decir, uno dice, desde el punto de vista nuestro, desde Tarantino, ¿cuál es el fantasma de Tarantino? Tarantino es un vengador. Es decir, es alguien que hace justicia porque se sintió humillado y entonces a la que tiene ocasión él se venga rápidamente, ¿no? Todas las películas de film, si lo habéis visto, la mejor bueno, la maravillosísima película Pulp Fiction es recordar las palabras de uno de los protagonistas, el compañero de John Travolta, cuando siempre saca la pistola y cita un versículo que no sé de dónde se saca él, y habla de la venganza de los justos, continua en toda la película, siempre en momentos concretos, pero en la trayectoria incluso de la película entera. Malditos Bastardos también es otra película de... Esa es una venganza completa, es decir, que en un teatro francés destruye la plana mayor del ejército nazi. O sea, más venganza no se puede dar. Y claro, comienza con una escena donde los nazis matan a una pobre familia. Todo lo demás si lo vas desglosando de esta manera, dices, este es un tío humillado cuyo fantasma es la venganza, ¿no? Lo mismo en Los Malditos Ocho, ¿no? La escena donde el mismo protagonista de Pulp Fiction, ahora convertido en un negro, digamos, que se hace pasar por exmilitar, cuenta la historia de cómo acaba, de cómo mató y sodomizó al hijo del general del ejército contrario que está allí delante escuchando la terrible historia. Bueno, en fin, todas son así. Y ya el colmo ya de la venganza, si la habéis visto, es Django desencadenado. Eso es una venganza completa de los negros oprimidos contra los tiranos blancos. Bueno, en fin. Por tanto, Quentin Tarantino es, en ese sentido, el fantasma de Tarantino, es un vengador. Él ve el mundo como alguien que tiene que vengar las injusticias. Bueno, todos tenemos uno. Yo tengo un amigo en Buenos Aires, no os voy a decir su nombre, porque no tengo trabajo muchísimo con él. Digo, ¿ya te has metido en algún lío? Dice, sí, dice, voy a atender a una persona allá no sé dónde, a la selva de no sé dónde, dice, porque digo, ¿qué tú te sientes como una especie de hombre que tiene que arreglar lo imposible? Dice, es verdad, joder, qué bien me conoces. Digo, bueno, pues nada, a correr para allá. Dice, digo, pero cobrarás, ¿no? Dice, no, de eso no he hablado. Digo, pero además es que eres un hombre oblativo gilipollas. Claro, me conoces muy bien, digo, efectivamente. Bueno, en fin, todo el mundo tenemos entonces estos puntos de vista, ¿no? En el plano profesional, claro, nos vemos obligados en muchas ocasiones
a tomar ciertas decisiones, a tomar cierto partido por las cosas, ¿no? Entonces, pensad, por ejemplo, vosotros, cómo este fantasma primordial o estas gafas fundamentales que llevamos, cómo se compatibilizan con determinados papeles, por decirlo así, que tenemos que asumir en nuestra vida profesional. Por ejemplo, imaginaros un fiscal, ¿no? O ante un asesinato, ante un crimen del tipo que sea, el papel del fiscal y el papel del abogado defensor. Claro, aquí entramos ya en una combinación distinta. Ya no es que el fiscal vea el mundo de determinada manera, ¿no? Que la ve, que lo ve, sino que sobre las gafas de su propio fantasma tiene que poner otras que son las correctoras, se puede decir así, de su profesión. Es decir, que él va a buscar el defecto, el fallo, el punto de poder acusar al otro de algo. O sea, puede tener un fantasma victimista, el fiscal puede ser un tío que se siente la víctima de todo, ¿no? Y sin embargo, profesionalmente tiene que ponerse el corrector del fantasma del acusador, ¿no? Así que aquí empiezan a complicarse mucho las cosas. En general las profesiones se eligen también conforme al fantasma de cada uno, ¿no? Pero a veces uno tiene que poner estos puntos de corrección, ¿verdad? Para poder hacer un poco bien su trabajo, ¿no? Vamos al trabajo nuestro, sin ir más lejos. No, hay quienes en las supervisiones o en los comentarios de los casos, hay compañeros nuestros que siempre ven a los pacientes como almas cándidas, como personas buena gente, que no son culpables y que todos los demás que están a su lado son unos cabrones y la mujer es impresentable o el marido es un cabrón con pintas, etcétera, etcétera. Y domina ese punto de vista, ¿no? Otros es al revés, siempre piensan mal del paciente. Este es un cabrón, viene aquí a no sé qué, tal, si está deprimido, pero el cabrón del tal, ¿no? Están dominados, se puede decir así, por un fantasma que conviene corregir, se puede decir así, con el papel o la adaptación profesional, digamos, que a los que nos obliga nuestra profesión, que es mucho más en ese sentido aséptica. No podemos contaminar la transferencia por nuestras neuras. Por eso se dice a la gente, vete a analizarte, hombre, déjate que siempre estás confundiendo las cosas o las ves desde tu punto de vista. ¿Cómo se nota que hay, fijaros, la gente que consigue hacer que su propio punto de vista, su propio fantasma, sus propias gafas de ver el mundo estén atenuadas, no determinen ciegamente, se puede decir así, la relación con las cosas del mundo, entre otras su profesión. ¿Cómo se nota cuando en nuestro medio alguien consigue rebajar un poco esa fortaleza del fantasma? ¿Cómo se nota? Pues se nota en una cosa sencillísima. Se nota en que son terapeutas, son psiquiatras o son psicólogos clínicos o son psicoanalistas, lo que sea, que tienen una gama de pacientes mayor que los demás. Sí, sí, es el test de la variedad de los pacientes, porque son personas que pueden adaptarse, ¿verdad?, a cada paciente, a lo que conviene de cada paciente. Con unos son de una manera, con otros son de otra, con unos bromean, con otros callan más, con otros callan más cuando conviene, etcétera, etcétera. Es decir, los que son versátiles, los clínicos que son versátiles en general, han logrado achicar un poco la fortaleza de la ceguera del fantasma, ¿verdad?, con otros correctores en general, ¿no? Entonces, bueno, en esa variedad de saber jugar las cartas del teatrillo de la transferencia, en esa adaptación a los pacientes, se dejan a sí mismos, un poco a sí mismos en la oscuridad para adaptarse a lo que le conviene a cada paciente, que no tiene por qué convenirle su punto de vista salvador, victimista, vengativo a cada paciente, ¿no? Ahí es un criterio fabuloso para saber cuando una persona
es capaz de rebajar un poquito más la vertiente de su propia realidad, por decirlo así. Eso es. Muy bien. Entonces, otra cosa más que quería deciros es que el fantasma bueno, que define una posición subjetiva, tiene en todos nosotros una fuerza inusitada, ¿no? Y eso, por ejemplo, pensadlo cuando tenéis que hacer un informe, ¿no? Para el juzgado, más que para las bajas médicas, bueno, sobre todo para los informes serios, ¿no? ¿Qué tipo de posición adquirís ahí, ¿no? ¿Le dais la razón al paciente? ¿Le dais la razón a la justicia? ¿Le dais la razón a la sociedad? Analizad siempre ese tipo de cuestiones, ¿no? A ver qué está en juego de vosotros mismos, porque no es la objetividad, sino ahí hay algo que se arrastra, un sesgo subjetivo que se arrastra, que tiene que ver con este punto de vista, esta singularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Si los vemos culpables, si los vemos inocentes, etc. En fin, todo esto que acabo de deciros es muy interesante, pero os añadiré una cosa más para terminar esta introducción, que lo hablaba precisamente esta mañana con Adrià, un residente de Girona que está conmigo ahora y que me ayuda mucho. Y hablamos cuando tenemos algún hueco de muchas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas le decía, mira, todos nosotros adoptamos en la vida determinado tipo de posiciones subjetivas, de posiciones fantasmáticas, nos vemos víctimas, aunque nos traten fenomenal, nos vemos culpables, aunque no hagamos nada, nos vemos vengadores, un repertorio amplísimo, ¿no? Y el que se siente una víctima es que se siente una víctima aunque le regalen un Porsche, le da igual. Siempre va a ser, el de al lado tiene más caballos que el mío, ¿no? En fin, todo este tipo de bobadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con todo esto de cara a nuestro trabajo para no contaminar lo demás ya? Y yo le decía a Adrià, decía, mira, lo primero que tenemos que aplicar, el conocimiento de esta parte, se puede decir así, de nuestra subjetividad, a la que llamamos la fantasía o el fantasma, es aplicarla a algo concreto con los pacientes, ¿no? Que nos definir una cierta posición subjetiva del paciente, en este caso, con respecto a algo muy concreto. ¿Qué es eso muy concreto? Entonces le contaba un caso que había supervisado ya hace poco a un colega nuestro de Madrid, que es un tío brillante, ha escrito mucho y bien sobre estas cosas, y entonces me supervisaba un caso de una psicosis maníaco-depresiva y la primera pregunta que le hice, digo, pero este tío, a ver, ¿él busca tener crisis maníacas o les tiene miedo? Dijo, hostia, qué pregunta más buena. Digo, joder, la primera que hay que hacer. Dice, no, este le tiene miedo. Digo, bueno, este paciente es un paciente entonces que solo por eso tiene mejor pronóstico. Porque mira, aquí tengo un libro de una catedrática, Kay Jameson, catedrática de psiquiatría, una psicóloga clínica americana que es maníaco-depresiva, escribió un libro donde todo lo que habla en el libro, de su propia experiencia personal, es de lo que le ponía ponerse maníaca. Entonces, ahí ya tienes algo, la posición de este sujeto es buscar, digamos, el paroxismo, el éxtasis, el subidón, y el de este otro paciente era lo contrario. Le tenía terror. Bueno, esto ya define mucho la relación, se puede decir así, en este caso con el patos, con la locura, ¿no? Pero claro, a partir de ahí, entonces ya haces un análisis de otro tipo. Dices, bueno, si este tío tiene miedo, ¿cómo ha salido de ahí? Dices, es que está lleno de manías, está lleno de obsesiones, todo lo tiene ritualizado, no sé qué, tal.
Y me preguntaba él, ¿tengo que intervenir con esas repertorio de obsesiones, de no sé qué, tal, tal? Digo, no, porque mejor eso que no la manía o la melancolía, o incluso mejor que la paranoia, ¿no? Y entonces esta persona me decía, claro, hemos tenido problemas importantes porque para este hombre lo peor que le puede pasar es caer en lo que él llama el sentimiento de vacío, que es justamente que de pronto si deja todas las neuras estas que tiene, todas las actividades, que son miles las que tiene, es un trabajador infatigable, y coge las vacaciones, ya temo que le entre una... Estoy pensando, yo, este tío coge una depresión profundísima, porque es un melancólico, ¿verdad? Y siempre tenderá a la melancolía. Entonces, hay que buscar alguna fórmula para que no coja vacaciones muy seguidas. Dice, él me dio una fórmula, pero no me dijo, usted me ha dicho que coja vacaciones, ¿verdad? Solamente de duración de una semana. Y me dice el colega, me dice, yo no le dije nada de eso. Yo no le dije nada de eso. Y le digo, mejor, más nos da la razón entonces que este tío es un tío inteligente, que sabe cuidarse bastante bien, porque te atribuye a ti algo que le va bien a él. Y te lo atribuye a tu autoridad. O sea que es un tío muy cumplido con los medicamentos, con las sesiones de psicoterapia, e incluso con lo que tú no le dices, pero él te lo atribuye a ti. Dice, sí, digo, caso fabuloso. Ya está, ya está. Pero la primera pregunta es esa, que es a lo que venía todo este rollo que os he contado. ¿Este tío teme a las crisis o las busca? Bueno, entonces esa es una posición, en este caso del paciente, y de lo que hemos hablado hoy son de las posiciones también de los biógrafos, y uno de ellos, una de estas biógrafas es Carol Schloss, que escribió un libro amplísimo sobre Lucia Joyce, y voy a deciros algunas cosas de Lucia, y luego comentaré algunas cuestiones también sobre de este libro con Teresa Enríquez, que es una de nuestras residentes, que ha estado rotando ahora en la unidad de psicoterapia conmigo y ya le he encargado que hable un poquito de este libro. Bueno, pues quería deciros algunas cosas para centrar el estudio que vamos a emprender hoy de esta mujer y que nos va a llevar una temporada. ¿De acuerdo? Bueno, Lucia Joyce es la hija pequeña de James Joyce, se parece mucho a su padre, era alta, angulosa, pálida, delgada, de brillantes ojos azules, aunque ligeramente bizca, una cosa que él siempre estuvo acomplejada con eso, se operó, pero siempre tenía un ojo que miraba contra el gobierno. Había nacido el 26 de julio de 1907 en el pabellón de indigentes de un hospital de Trieste. Fijaros la situación económica de la familia. Joyce no estaba presente. Hay distintas versiones de por qué no estaba allí. Llevaba una temporada enfermo, con fiebres reumáticas, etc. No se sabe muy bien para algunos autores por qué no estaba allí, ¿no? El caso es que no estaba al lado de su familia. Aunque no estaba allí, el nombre que había elegido para su hija sí lo sabía y lo tenía muy claro, era Lucia. Lucía porque ella nació en Italia y ellos en ese momento hablaban italiano. Tenían un lío de lenguas terrible, pero entre el padre y la hija solían hablar italiano y se escribían en italiano. Santa Lucía, Joyce no, como escritor era absolutamente meticuloso, no daba un detalle, digamos, escarbaba todos los detalles, etc. Y para elegir el nombre de su hija, desde luego lo buscó muy bien. Lucía, por la patrona de la luz, por Santa Lucía, la patrona de los ciegos, la santa de Siracusa, la que trae la luz, según otros autores, San Pablo, los hijos de la luz, bueno, todo este tipo de cosas, todo vinculado con la luz, con la visión, y por tanto Santa Lucía, la patrona de los ciegos y de la defensora de las enfermedades de la vista. O sea que Joyce no puso cualquier nombre, entre otras cosas porque él era un hombre muy afectado
de una enfermedad ocular que le afectaba a la visión. ¿De acuerdo? Y hay una correspondencia, una correlación muy estrecha, moebiana, ya os explicaré esto, entre la progresión de la ceguera de James Joyce y la progresión de la clarividencia de Lucia. A ver si hasta ahí tenemos que llegar. Bueno, eligió en todo caso ese nombre, ¿no? Y eso yo creo que resulta fundamental para entender un poco los desarrollos que espero llevar a cabo en la relación entre el padre y la hija, ¿no? De esa relación entre James Joyce y Lucia Joyce destaca prácticamente que todo tiene que ver con la visión y con la mirada. Si queréis separar visión y mirada, que hay que hacerlo, visión es el acto de ver algo. Un animal ve, un humano ve. Nosotros usamos los ojos para ver, pero también podemos mirar. Todo lo que corresponde al campo de la mirada es un campo más libidinizado. Cuando, lo entenderéis rápidamente, una persona pasa por la calle, una mujer, y dice, joder, ese tío, ¿cómo me miró? ¡Qué baboso era! ¿No? Dice, usa el verbo mirar. No dice, joder, ese tío, ¿cómo me ve? Es un baboso, ¿no? Porque ver es otra cosa. Uno ve cosas en general, pero no le pone la libido de cierto tipo de miradas, ¿no? Se entiende esa diferencia, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco toda la cuestión esta de la mirada, de la visión y el asunto de la clarividencia que Joyce atribuía a su hija. Para Joyce, Lucia Joyce, Joyce que era un cegato, Lucia Joyce era clarividente. Bueno, clarividente, sí, sí. La llama Lucia, la bautiza con ese nombre. Y después, cariñosamente, la llama, cuando se hablan, se escriben, ella la llama Cassandra, la llama mi Cassandra. ¿Sabéis quién fue Cassandra? Joyce era un hombre de gran cultura y, por tanto, cuando la llama Cassandra se está refiriendo a la mitología griega, a un personaje de esta mitología, ¿verdad? Que, entre otras cosas, era una artista en enredar a los hombres. La que enreda a los hombres, se decía, ¿no? Hija de Hécuba y Príamo, los reyes de Troya, y bueno, entonces ahí hay un lío, como en todos los mitos estos griegos, según el cual Casandra, que era una sacerdotisa de Apolo, entabló una relación con Apolo y ambos pactaron que a cambio de que hubiera roce, un intercambio carnal, en ese caso, el pacto era que Apolo le concedería a Casandra el don de la profecía, es decir, de poder anticipar algo que podría suceder, de poder ver algo que no había sucedido aún, ¿no? Sin embargo, cuando accedió a los arcanos de la adivinación, Casandra mandó a paseo a Apolo y que se sintió muy traicionado naturalmente, la maldijo escupiéndole en la boca. Y consintió en que siguiera poseyendo ese don, el don de la visionaria, ¿no? Que mantuviera ese don, pero nadie creería jamás ya en sus pronósticos. Y aquí viene el segundo lío, ya como todos los relatos de los mitos tienen muchos líos. Un tiempo después de este anuncio que acabo de señalar, ante Cassandra premoniza o anticipa la inminente caída de Troya,
pero nadie le da crédito. No, nadie concede el más mínimo interés a sus vaticinios. Ella, junto con Laocoonte, fueron los únicos que predijeron la caída de Troya y también el engaño del caballo de Troya. Bueno, pues esta tal Casandra es el nombre que Joyce le da a su hija cariñosamente. Él le llama Cassandra y ella le llama Babo, que quiere decir papi, papá, papi mejor. Bueno, esta es un poco la... Veréis por qué tienen importancia a mi modo de ver estas cuestiones. Por tanto, con Lucia se relaciona la clarividencia, ¿verdad? Y vamos a decirlo mejor. Joyce le atribuye de alguna manera, ya veremos cómo, le atribuye el poder de la clarividencia. Hostia, me acaba de escribir Graham Thornycroft. Ahora le contestaré. El don de la clarividencia. Pero, en cambio, del lado de Lucia, con respecto a su padre, ¿qué hay? Algo que tiene naturalmente que ver con la mirada. Pero claro, Lucia está muy loca. Entonces, lo que desarrolla en algunos momentos, por lo que podemos leer de las cosas que decía, es un delirio de observación. Ya os contaré más, ya afirmaré esta cuestión con hechos un poco más concretos. Son suposiciones todo esto, porque yo no he leído la historia clínica de Lucia Joyce. Todo eso está tapado, ¿no? Pero tenemos algunos datos de comentarios de gente que escribió, con quienes habló, etc. Del lado de Joyce está atribuir a su hija el don de la clarividencia, es decir, que ella era capaz de ver el futuro e incluso él le consultaba acerca de lo que iba a pasar, y del lado de Lucia estaba el delirio de observación en el que vivía. Es decir, que su padre no dejaba de mirarla nunca, o siempre la veía, siempre la miraba, ¿no? Ya llegaremos a eso también. Esto es una perspectiva de interpretación un poco distinta de la que habéis probablemente leído en otros autores, en Lacan especialmente, porque Lacan más bien lo que sugiere es que lo que le transmite es algo del orden de las palabras impuestas. Pero no menciona nunca a Lucia como clarividente, sino más bien como telépata, es decir, la que es capaz de trasladar pensamientos o palabras de un lugar a otro. No, aquí se trata de la cuestión de la mirada. Por lo menos al decir de Joyce, que la llamaba Cassandra, que la consideraba vidente, etcétera, etcétera. Y del lado de Lucia, porque su padre, aunque estaba muerto y metido en una tumba, no dejaba de mirarla. O sea que, bueno, la vida de Lucia, Joyce, no fue nada fácil. ¿Por qué? Pues porque siempre estaban de un lado para otro, cambiando continuamente de escuela, de casa, de hotel donde vivían, saltando de un idioma a otro, y incluso más adelante saliendo y entrando de un manicomio a otro también, ¿no? Quizás lo más constante en esa vida errante fue la singular relación que tuvo con su padre, la locura que tuvo y la presencia de una mirada de la que nunca se pudo escapar del todo. Y de esa singular relación amorosa, si se quiere decir así, o al menos relación intensa con su padre, se ha escrito mucho. La que más ha escrito ha sido Carol Schloss en este libro sobre Lucia Joyce, que, bueno, más bien da cuenta probablemente del fantasma de la autora de esta biografía que de lo que sucedió entre Joyce y su hija, o entre su hija y Joyce, ¿no? Porque pinta una especie de historia de amor de película de Hollywood. Y dice, en una de las primeras páginas, dice, es una de las grandes historias de amor del siglo XX. Bueno, bueno
lo que está claro es que el amor de Lucia por su padre tiene unas características que no están detalladas en este libro, pero que nosotros como clínicos rápidamente nos llama la atención, ¿no? Y son estas características que los que habéis trabajado con con esquizofrénicos, con locos, con niños o adolescentes muy perturbados, no habéis podido probablemente captar, ¿no? Esta especie de amor de Lucha hacia su padre tenía el sesgo o el matiz de lo que llamamos en psicopatología el puerilismo esquizofrénico, el puerilismo incluso hebefrénico, ¿no? Por ejemplo, para que veáis de lo que estamos hablando, Richard Ellman, que es uno de los el mejor biógrafo probablemente hasta ahora de Joyce, dice, recoge una carta que le escribe Lucia a su padre y dice, papi querido, me gustas mucho. Padre, si alguna vez llega a gustarme alguien, te juro por Jesús que no será porque tú no me gustes. Bueno, pues esto lo escribe una niña de 3 años o de 5 años, mejor dicho. Pero bueno, pues lo escribe una persona de 35 años y dices, hostia, que ahí esto suena raro, ¿no? Bueno, esto es a lo que me refería, que sí, un amor, lo que queráis, pero una relación muy intensa, pero tiene el sesgo este de lo que podemos llamar, creo que en el ámbito nuestro, que es el mundo de la psicopatología y de la clínica, pues tiene ese tono que podemos llamar de puerilismo muy vinculado con la parte más esquizoidefrénica, ¿no? Bueno, muchos cambios, mucho trasiego en la vida de Lucia, de cambios de casa, de idiomas, mudarse continuamente de un lugar a otro. Bueno, tanto es así que, por ejemplo, para daros unos datos y simplemente que vayáis haciéndose a la idea, cuando Lucia tenía 7 años, se había alojado en 4 casas distintas. Cumplidos los 13, la familia había vivido en 3 países diferentes. Hablaba o chapurreaba 4 lenguas. No es que las hablara perfectamente, siempre insisten más bien las chapurreaba, ¿no? Hablaba inglés, naturalmente, porque su madre hablaba casi exclusivamente inglés. Hablaba italiano triestino, que es el italiano que se habla en Trieste. Hablaba alemán, naturalmente, y hablaba francés. Es decir, que, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Chapurreaba un poco de todo. Y dice además Anthony Cronin, que escribió un libro excelente sobre Samuel Beckett, uno de los pretendientes, o ella, uno de sus... tuvieron una pequeña relación, ya la comentaremos, Samuel Beckett y Lucia Joyce. Dice Cronin, dice, sufría además, esto es muy importante, las consecuencias de una educación que se había llevado a cabo en varios países, hablando varias lenguas, teniendo que comenzar continuamente de cero en nuevos colegios. Es decir, que era una mujer que pasó toda su infancia cambiando de sitio, cambiando de lengua, cambiando de compañía. También se la define como una niña, una mujer después muy retraída. La mirada perdida, lo que acentuaba su actitud lunática, más aún por el estrabismo, ¿no? La mayoría de los biógrafos y comentadores dicen de ella que era muy retraída y con limitaciones acusadas grandes en las relaciones personales. Por ejemplo, este autor que os decía, Cronin, dice en el libro mencionado, en verdad era una mujer deplorablemente inmadura, tanto en el plano de las relaciones sociales como en sus relaciones con personas del otro sexo. Ahora voy a iluminar un aspecto al que le tenemos que dedicar un tiempo más adelante, porque en todo este trasiego, cambios, etcétera, etcétera, debéis saber también que Lucia compartió la alcoba con sus padres hasta los 15 años. Hasta los 15 años. Es decir, una mujer que ya
bueno, adolescente, ¿no? Metida en las cosas ya del baile y durmiendo con sus padres. Seguramente fue así porque Joyce solía vivir en hoteles de 2 dormitorios y James y Nora, el matrimonio, prefirieron tenerla en su habitación antes que dejarla en el aposento de Giorgio, su hermano, que soplaba de cojones. Al respecto, en varios momentos del relato, Schloss, pero no solo Schloss, Brenda Maddox, Udo Loll, especialmente os leeré sobre esta cuestión al psiquiatra alemán Loll. Schloss insinúa algo sucio, como si Giorgio y Lucia hubieran tenido algún tipo de contacto sexual antes o durante la adolescencia. De ahí que Giorgio, esto ya es una suposición, mostrara tanto interés en acallarla cuando empezó a tener las primeras crisis y mandarla a una institución mental. El asunto del incesto ya lo veremos más adelante, que también es otro de los temas que los investigadores, al que los investigadores aluden, y hay algunos elementos para al menos pensarlo por un término que aparece, quizás por 2 vías, por un término que aparece en la prosa de Joyce, que es Finnegan's Wake, insect, que tiene una resonancia a incesto. Todos los autores vienen a decir eso, y que hay una especie de cosa un poco turbia. Y sobre todo también porque en Finnegan's Wake hay, bueno, y en Ulises también los investigadores de Ulises hace tiempo que insinuaron ciertos viseos incestuosos entre Leopold Bloom y su hija Millie Bloom. Bueno, lo vamos a ver más despacio porque esto está muy estudiado. Bueno, para terminar, antes de dar la palabra a nuestra colega, la residente, quería deciros un par de cosas más. Schloss pinta a Lucia como una artista magnífica, pionera y musa principal de su padre, mientras éste escribía Finnegan's Wake. Bueno, Schloss tiene en cuenta muchos datos sobre este asunto, y bueno, en esa dirección también van las declaraciones que una prima de Lucia, que se llama Possena Berta de Limata, declaró en una entrevista que mientras Joyce trabajaba en su novela, esto es textual, recogido de la prima, Lucia bailaba silenciosamente en el fondo. Esta es una de las frases que recoge Schloss y a la que le da mucha importancia. Schloss imagina entonces que en la habitación hay 2 artistas y que las 2 artistas, Lucia y James, y que los 2 están trabajando. Y ahora cito a Schloss. Joyce está mirando y aprendiendo. Los 2 se comunican en secreto. Voz inarticulada, dice. La escritura de la pluma, la escritura del cuerpo, se convierten en un diálogo de artistas. Bueno, esta es una forma muy particular de ver esa relación, ¿no? Es decir, que todo el mundo ha señalado estas conexiones entre uno y otra, entre el padre y la hija, la conexión de Jung, por ejemplo, donde una se hunde en la se hunde al fondo, el otro se mantiene a flote porque le salva su arte. Siempre Lacan dice también que algo del padre se traslada hacia la hija, ¿verdad? Algo del síntoma del padre se traslada a la hija, y está hablando de las palabras impuestas. En el caso de Joyce, del propio Joyce, también lo dice, ¿no? Que algo del fuego artístico que él tiene, fuego artístico creador que él tiene,
se ha trasladado también a su hija, pero en su hija más bien se le ha chamuscado el cerebro porque no le senta demasiado bien. Lo dice con las palabras más hermosas, naturalmente. Es decir, que hay como algo que se pasa del padre a la hija, ¿no? Y que los autores han recabado en ello y cada uno lo ve un poco a su manera, ¿no? Bueno, la danza es una conexión, la escritura, como decíamos antes. Voy a ir terminando ya. La interpretación de Sloss, bueno, no sabemos nunca, por eso comenzaba yo diciendo hasta qué punto no corresponde más al mundo de la imaginación o del propio fantasma de esta mujer, pues un fantasma muy histérico, del padre que adora a la hija y de la hija que adora al padre. O bueno, pues... pero bueno, esto ya lo veremos, ¿no? Creo que voy a dejarlo aquí porque tengo interés en escuchar a Teresa Enríquez, que es residente de psicología clínica de nuestro hospital. Hola, Teresa. Y Hola, José María. hemos compartido el libro de Carol Schloss y ella se va a encargar de echarme una mano para no estar hablando yo siempre. ¿Qué te ha parecido el texto de esta biógrafa, de esta profesora? Bueno, eso me he leído por ahora la introducción, pero bueno, me parece interesante esto que decías antes de como el fantasma de cada uno, de cómo cada uno interpreta la historia, y ella me parece como que hace mucho, que además ahora que estabas hablando de lo de la mirada y lo de los ojos, o sea, como que justo me parece súper curioso que ella se contradice en la introducción al hablar de cómo va a enfocar, me parece un poco la biografía. Hay un momento que dice que solo se puede describir a Lucía a través de los ojos de otros, pero que luego como que su intención es que nosotros podamos verla como la veía su padre. Entonces como que me parece un poco, ahora que lo estabas diciendo, digo, es que Lucía siempre está observada, o sea, sea por el padre, sea por nosotros, sea por los demás o sea por esta mujer, como que me parece que hay momentos en los que intenta como que ella tenga una entidad propia y se centra mucho en hablar de que al final Lucia siempre era pues la hija loca del genio loco, o sea, como que siempre era algo de Joyce y como que me parece que intenta darle su propia entidad, pero aún así se centra muchísimo en la relación que tiene con el padre, o sea, como que a mí me ha parecido un poco contradictorio de que tenga su propia entidad y era un artista. Hay una parte ahí que dice como que le hicieron una entrevista en una revista de París, entonces decían que iba a ser, que si llegaba a su máximo esplendor en la danza iba a ser más que Joyce y tal, como Sí, intentar que darle a una Joyce entidad. que a Joyce lo reconocerían por ser el padre de la gran bailarina. Sí, sí. Sí, o sea, como que le intenta dar una entidad, me parece, separada de Joyce, como una artista por su cuenta, pero luego siempre vuelve a la relación que tiene con Joyce, que es como esto que decías tú, que es como pues eso, que también hay una parte que dice que las cartas que se escribían, a pesar de que luego muchas fueron destruidas por la familia, bueno, todo esto que luego cuenta, que si no ahora también lo resumo yo un poco, pero como que hablaban en un idioma en italiano que era muy difícil de traducir porque era como su pequeño idioma, creo que lo llama. Entonces, como esa relación en la que ellos dos, por encima de todo, se entienden solamente con la mirada. También cuando habla de que ya Joyce empieza a buscar un sitio como donde poder internarla y poder que esté más o menos bien y se mete ya en el mundo de la psiquiatría, está Carol como que dice, no sé si lo tengo por aquí, bueno, era algo así como ellos eran más fuertes que todos los médicos de Europa, ellos juntos eran los más fuertes que todos los médicos de Europa, o sea, es como me ha parecido muy contradictorio esta parte de intentar darle una entidad propia a ella como su propia persona, su propia mujer. Incluso hay muchas partes del texto que me parece como que se centra mucho en señalar el prejuicio que había contra las mujeres en aquella época y cómo cuando mostraban alguna cosa que quizás podía ser más, se salía un poco de lo esperable para las mujeres, se las llamaba locas. De hecho, hay una frase que escribe, que la tengo aquí, que dice que ella era el sacrificio hecho para el egocentrismo masculino. Pero luego está todo el rato hablando de la relación que tiene con el padre, entonces es como que, o sea, me ha parecido como muy contradictorio eso, pero bueno, sí que es interesante, me parece ver
como que venga ella a cuestionar un poco lo que se había hablado de Lucia antes, de que bueno, que aunque a mí me haya parecido contradictorio, yo creo que también está bien ver cómo Lucia también era su propia persona, y salirse un poco de, yo creo, lo que luego toda la familia intentó con todo esto. Había la maleta está llena de cartas, que es de donde se ha sacado la información, creo, por lo que he entendido, y que mucha parte de la familia y de los amigos de la familia no querían que saliera a la luz el material de estas cartas, en parte porque entiendo que eran las cartas que eran entre Joyce y Nora, con este como contenido sexual más explícito, pero en parte también porque era sobre Lucia y era como que hablaban, al parecer, la familia y los amigos más de Joyce que los de Lucia, de que Lucia era como un peligro, que iba a desestabilizar al padre, que no iba a poder escribir y entonces tenía que sacrificar su bienestar para que el padre pudiera escribir. Y aquí me parece que la autora de la biografía, Carol, como que viene a decir lo contrario, o sea, que Lucia era una inspiración para Joyce. Y luego, bueno, sí que me ha gustado como el comparar las opiniones de la familia y de los amigos de Joyce, que hablaban de Lucia casi como si fuera una especie de peligro, como que iba a desestabilizar muchísimo al padre, versus los amigos y los conocidos de Lucia, que, o sea, como que aquí Carol dice que ninguno veía que estaba loca, que era la más sana de la familia, que era energética, distinta, como guapa, con mucho sentido del humor, o sea, como que la pinta, que hay momentos que lees el texto y dices, bueno, esta mujer no estaba nada loca, o sea, la metieron ahí y era una prisionera. Pero claro, o sea, ahí está como las dos partes que por lo que escribe ella, el resto de los biógrafos, lo has dicho tú antes, lo tengo por aquí escrito, Elman, como que pinta a Lucía, pues eso, como una esquizofrénica, también pone aquí que es catatónica, ciclotímica, o sea, bueno, como una loca, loquísima. Y esta Carol, al contrario, como que me parece que lo que viene a decir es que, bueno, que sí, que es, en todo caso, a mí me ha dado la impresión, por lo menos por lo que he leído hasta ahora, es que si estaba loca era por las circunstancias de la familia y cómo la tenían así de apartada, pero que en realidad ella era una artista, pues como su padre, y que como no la dejaron, ese rencor fue lo que llevó a que ella tuviera como esos ataques de ira y tal, pero bueno, que es verdad que ahí como que son súper distintos los puntos de vista entre los biógrafos. Y bueno, viene a hablar un poco eso, viene como a cuestionar si realmente estaba loca o no, que por lo que ella dice parece que no, que era más bien pues eso, como que la tenían prisionera, que luego más adelante dice que la relación con Joyce como que ella no se veía como una prisionera, sino ella dice una pareja que consentía. Entonces, o sea, es esta relación que pinta con Joyce súper fusional, esto que decías tú, que parece casi como una pareja, en la que se entienden casi como sin hablar, en la que ella se está inspiración para él, pero a la vez es como dañina, o sea, es como una relación súper simbiótica la que pinta ella. Y bueno, o sea, sí que me resulta interesante esto porque al final es como que me parece que quizás los otros biógrafos lo han intentado como separar un poco más y que no salieran a la luz estas cartas y que no se viera un poco qué es lo que se escribían. Y parece que esta Carol dice como que lo que se escribían era lo que inspiraba realmente a Joyce, o sea, que no es que ella fuera a perturbarle, sino que ella era su mayor inspiración. De hecho, también dice que cuando nació la llamó o la asemejó con la Beatriz de Dante, que era como la mayor inspiración para el poeta. Entonces, o esto que decías tú, lo de Lucía, que es la que da la luz, o sea, como que es la que realmente le inspiraba y como que le mandaba cartas también como para retarle, a ver si eso le servía de inspiración para escribir la de Finnegan's Wake. O sea, bueno, una relación me parece como súper simbiótica la que pinta ahí, de los dos súper unidos con su propio lenguaje, en la que además como que casi no entra
los demás. O sea, por lo menos por lo que yo he leído, como que Nora está un poco por ahí, Giorgio también, o sea, como que realmente yo lo que he leído hasta ahora, cuando habla del resto de la familia, son para describirlos como censores de la historia de Lucia, casi como si fueran carceleros, que la tenían ahí apartada, pero parece que es más, o sea, como que esta biógrafa no lo pinta tanto porque estuviera loca, sino más porque, bueno, era un peligro como para el decoro, para la imagen, para el prestigio que iba a tener la familia de Joyce, y entonces no querían que saliera a la luz, que es ahí cuando también en la introducción habla un poco de lo de las cartas, que había muchas cartas que se escribían entre Joyce y Lucia cuando ella estaba internada, y bueno, Joyce se quiso deshacer de ellas y se las dio a una amiga de la familia para que se deshiciera de ellas, y esta amiga de la familia luego estuvo ahí hablando con Elman, que era el biógrafo este del que estabas hablando, como para darle información. Ella se llamaba, creo que decía, la ayuda silenciosa, como que le ayudaba a escribir la biografía como desde atrás, pero al final también esta visión de María Yolas, creo que se llamaba la amiga. María Yolas, sí. Sí. Que luego fue como la que tintó toda la historia y cómo conocemos a Lucia actualmente. Que eso es lo que yo creo que viene un poco esta Carol como a intentar corregir. O sea, me parece como que con su biografía lo que quiere es corregir la imagen que se tiene de Lucia y como darle un poco de justicia, esto que decías antes de Tarantino y de como la venganza y el ser así muy justiciero, pero me parece que al hacer esto como que también se olvida un poco de su punto de vista, que eso al final termina diciendo lo de solo se puede escribir sobre Lucia a través de los ojos de otros, pero como que obvia que este libro también es a través de sus ojos. Entonces, bueno, o sea, sí me ha parecido interesante. También como el punto de vista de señalar la parte esta un poco como del sesgo de género, bueno, me parece interesante como para tenerlo en cuenta, también teniendo en cuenta quizás otras autoras de la época que también fueron catalogadas, que luego pues, posiblemente sí que lo fueran, que fueron catalogadas de locas, pues yo que sé, como Virginia Woolf o Sylvia Plath un poco más adelante, que, bueno, que eran mujeres que, por lo menos por cómo lo escribe Carol, parecía que eran un poco similares. Entonces, como señalar bueno, pues las mujeres artistas de esta época a veces se las catalogaba como locas, pero es que en muchos casos, pues, por lo que sea, luego también resulta que lo estaban. Y eso sí que me ha parecido interesante, como señalar la parte de género y un poco como ahí había una diferencia entre incluso quizás el propio Joyce y Lucia, y como a veces también se habla de la locura de Joyce, pero Joyce no estuvo internado toda su vida y Lucia sí, o sea, como que eso sí que me parece como un punto interesante para plantear y para, aunque sea, tenerlo en mente. Sí, sí, excelente. Gracias, Teresa. Vamos a continuar trabajando con este libro porque después da muchísima información acerca de la infancia de esta chica, de cuando empezó a formarse como bailarina, y ya aparecerán personas más o menos conocidas en el mundo de la cultura, en fin, no tiene desperdicio. Entonces, justamente terminamos la clase de hoy volviendo un poco a lo que planteabas tú, Teresa, y yo planteaba al principio también. El punto de vista, ¿ves?, de esta mujer es una mujer que quiere reivindicar a la chica que ha sido tratada de loca, pero que no es al contrario, una incomprendida. Es una relación apasionada con su padre. En fin, es la historia que a ella le hubiera gustado vivir, pero bueno, cada uno tiene sus puntos de vista, ¿no? Entonces, por eso decíamos al principio que lo que leamos y lo que estudiemos, incluso desde el punto de vista de los teóricos, hay que verlo siempre, pillarle un poco la estela de la posición subjetiva, porque a veces se habla. En fin, yo lo escribí en un libro, no sé en cuál. Todo lo que escribo es autobiográfico, aunque esté escribiendo sobre la esquizofrenia o lo que sea. Bueno, más aún si escribe sobre otro. Muchas gracias. El tema...